Buenas, ¿cómo están? Bien. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con compuestos orgánicos, con el tema con el que venimos nosotros trabajando. Y vamos a hacer un repaso sobre las fórmulas de representación y le vamos a agregar los tipos de hidrocarburos. Así que les voy a ir mostrando. Ahí está. Y vamos a empezar con la clase de hoy. A ver, veamos. Ahí está. Tenemos, para recordar un poco, a ver, estuvimos trabajando compuestos orgánicos. ¿Qué eran los compuestos orgánicos? Denominábamos compuestos orgánicos a todas aquellas sustancias que se encontraban compuestas por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Bien, esas sustancias podían ser, dijimos, de origen sintético, es decir, se podían fabricar en un laboratorio, o podían ser también de origen natural, es decir, que las producen los seres vivos. Bien, dijimos que esos compuestos o esas cadenas largas de átomos de carbono, que tienen unidos también átomos de hidrógeno, tenían formas de representación, es decir, las podíamos representar a partir de diferentes fórmulas. ¿Cuáles eran esas fórmulas? Teníamos fórmula desarrollada, en la que se podía evidenciar cómo están unidos los átomos de carbono entre sí, cómo están unidos esos átomos de carbono a los átomos de hidrógeno. Ese tipo de fórmulas me representaba, o mejor dicho, me ejemplificaba todos los enlaces. Si ustedes ven acá, dice fórmula desarrollada, yo les puse la fórmula desarrollada del etano, un compuesto, y lo tenemos acá. Dos átomos de carbono unidos entre sí. Estas líneas, si recuerdan, o para recordar, hacemos un repasito, estas líneas o estos trazos indican los pares de electrones que están compartiendo esos elementos. Si hacemos un repaso más para atrás, recordamos que cada átomo de carbono presenta en su último orbital 4 electrones. ¿Qué significa esto? Significa que tiene 4 electrones para poder unirse a otros elementos. Fíjense acá, átomo de carbono tiene 4 enlaces que están unidos a un átomo de carbono o 3 átomos de hidrógeno. En este otro caso tenemos otro átomo de carbono que se encuentra unido a el átomo de carbono anterior y 3 átomos de hidrógeno. En conclusión, los 2 átomos de carbono tienen 4 enlaces. Este tiene 4 y este también tiene 4. ¿Sí? Utiliza los 4 electrones que tiene en el último orbital para poder unirse a otros elementos. Bien, esta es la fórmula desarrollada, es decir, desarrolla todos los enlaces que tiene el carbono con otro carbono y el carbono con los hidrógenos. Fórmula semidesarrollada. A ver, la fórmula semidesarrollada me ejemplifica solamente los enlaces o las uniones que se establecen entre los átomos de carbono. No muestra cómo se unen esos átomos de carbono a los átomos de hidrógeno. Solamente ejemplifica, como lo ven acá, a partir de una línea, el enlace entre los átomos de carbono. Si yo tengo que identificar entonces esta molécula o esta sustancia, digo que hay 2 átomos de carbono que están unidos entre sí a partir de una unión de tipo simple, porque comparten un par de electrones, este le presta 1 y a este ¿dónde está el cursor? Acá. Este le presta 1, este le presta 1, se unen y se establece esta unión de tipo simple. Bien, entonces, tenemos átomo de carbono, la unión entre sí. Y fíjense que acá ya no me muestran los enlaces que se establecen entre este átomo de carbono y los hidrógenos a los que se encuentra unido. Solamente me aparece el símbolo del hidrógeno y la cantidad que están adosados a ese carbono. ¿Sí? Entonces, desarrollada me ejemplifica todos los enlaces, todas las uniones. Semidesarrollada solamente me identifica el enlace que se establece entre los átomos de carbono. Fórmula taquigráfica, acá más sencillo todavía.
ni siquiera me aparecen los símbolos, solamente se representan a partir de líneas o trazos que evidencian o identifican a los enlaces. Es decir, estos enlaces. Si yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos átomos de carbono tengo acá? Cada extremo representa un átomo de carbono. Entonces tengo un extremo, dos extremos. ¿Sí? Un trazo representa dos extremos, es decir, dos átomos de carbono unidos entre sí. ¿Tiene hidrógenos? Sí, siempre tiene que tener hidrógenos. ¿Por qué? Porque tiene que completar los 4 enlaces que puede establecer. Si realiza solamente un solo enlace con otro carbono, todavía tiene 3 disponibles de este lado y 3 disponibles de este lado. Lo que va a ocurrir sería esto. ¿Sí? En la fórmula desarrollada se evidencia muchísimo mejor. Bien, desarrollada, semidesarrollada, taquigráfica y fórmula molecular. Si recuerdan, la fórmula molecular me indica tipo de elemento y cantidad de ese elemento. Tipo de elemento, si es carbono, si es hidrógeno, si es oxígeno. En nuestro caso, por el momento estamos trabajando solamente con átomos de carbono e hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué cantidad de átomos de carbono? En nuestra cadena, el etano, tenemos 2 átomos de carbono. ¿Qué cantidad de átomos de hidrógeno? Si los cuento, tenemos 6. Entonces, la fórmula molecular me va a indicar el tipo de elemento, en este caso carbono e hidrógeno, y sus cantidades de carbonos 2, de hidrógeno 6. Hasta acá repaso de lo que estuvimos trabajando. Vamos a aplicar ese repaso. Esta cadena. Tenemos una cadena en la que solamente identifiqué los extremos, con átomos de carbono y los respectivos hidrógenos, pero el resto de la cadena está en este formato. Si yo hago memoria y digo, bueno, a ver, si no tengo el símbolo del elemento y solamente está representado por los trazos que los unen, es decir, por los enlaces, el tipo de fórmula que me informaba, me identificaba esto, es la fórmula taquigráfica. La fórmula taquigráfica solamente se representa a partir de los enlaces o a partir de los trazos, los enlaces que se establecen entre los diferentes átomos de carbono. Fórmula taquigráfica. ¿Cómo hago para identificar la fórmula molecular? O al menos en la fórmula taquigráfica me interesa que puedan representar o que puedan contar la cantidad de átomos de carbono. ¿Cómo me doy cuenta qué cantidad de átomos de carbono tengo en la fórmula taquigráfica? Si recuerdan, la clase pasada les mencioné que en la fórmula taquigráfica ustedes tienen vértices y extremos. Vértices, vértice superior, estos. Vértices inferior, los de acá abajo. Déjenme, a ver si se los puedo mostrar. Ahí está. A ver, vértices superiores, vértices inferiores. Me faltó uno acá. Bien, ahí podemos ver los vértices. ¿Sí? Y los extremos, bueno, ya los tenemos mencionados acá. ¿Sí? Bueno, tengo que contar la cantidad de átomos de carbono. ¿Cómo los cuento? Cuento los vértices y los extremos. Un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces tenemos 10 átomos de carbono. ¿Qué cantidad de átomos de hidrógeno? Cantidad de átomos de hidrógeno. Tengo 3 acá, en un extremo, 3 en el otro extremo. Si recuerdan lo que estuvimos viendo en la clase pasada, por cada carbono que se encuentre en el medio, ¿sí? Unidos a partir de uniones simples, voy a tener 2 hidrógenos. Entonces acá tengo 2 hidrógenos, acá 2, acá 2, acá 2, acá 2. ¿Sí? Siempre que estén en el medio voy a tener 2. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 más los 3, 19. 19 más los 3, 22. Muy bien, entonces tengo 10 átomos de carbono y 22 átomos de hidrógeno. Si no pueden contar los hidrógenos, no se preocupen. Me interesa que identifiquen al menos los que marcamos en verdes, que son los átomos de carbono, cantidades de átomos de carbono, en este tipo de fórmulas. Bien, veamos otro ejemplo. Acá. Vamos a borrar estas cositas. A ver, en esta otra cadena. Esta otra cadena
tiene tipo de fórmula. Bien, tipo de fórmula. Si me fijo bien, taquigráfica no es, porque tengo los símbolos. Ok. Semidesarrollada, podría ser o podría ser desarrollada. La desarrollada me exponía todos los enlaces, es decir, me muestra los enlaces que hay entre carbono y carbono, y los enlaces que hay entre los carbonos y los hidrógenos también. Esta fórmula no me está mostrando cómo se unen los carbonos con los hidrógenos. Entonces, esta fórmula me muestra solamente los enlaces entre los carbonos. En ese caso, la fórmula de representación sería semidesarrollada. ¿Sí? Me muestra solamente los enlaces que hay entre carbonos y carbonos. Y la fórmula molecular, es más sencillo verlo, en este tipo de fórmulas, sería cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno. Carbonos acá tenemos 4, 1, 2, 3, 4, e hidrógenos tenemos 10. 3 acá, 3 acá, 3 acá, y 1 acá. Recuerden esto, cuando aparece el elemento solo, como en este caso, y no aparece el subíndice indicando la cantidad, es decir, no aparece un 1, un 2, un 3, nada acá abajo, se sobreentiende que hay uno solo. Fíjense que acá dice H3. Ah, listo, tengo 3 hidrógenos. Acá H3, 3 hidrógenos. Acá H3, 3 hidrógenos. Acá H. Cuando está la H sola, se sobreentiende que hay uno, ¿sí? No lo van a ver. Voy a poner el número 1, ¿sí? Se da por sobreentendido que es 1. Si no hubiera hidrógenos, directamente la H no aparece. Y si hay 2, aparece H2. Entonces, si veo la H sola y no me aparece ningún número, es porque hay uno solo. Bien, en este caso entonces tengo 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Si tengo que comparar estas cadenas, esta cadena que vemos acá, esta cadena que vemos acá, puedo decir que hay algo diferente entre ellas. Esta cadena, si yo quiero agarrarla así y estirarla un poquito, la puedo estirar y digo, bueno, a ver, esta cadena es lineal. Tengo un átomo unido a otro carbono a otro carbono a otro, y así. De esa manera tengo mi formato lineal, ¿sí? Los tengo todos unidos a partir de una línea. En tanto que esta cadena, fíjense cómo están los átomos de carbono. Tengo una línea con los primeros 3, pero después del medio aparece otro carbono unido y ya no tengo esa línea sola. Bien, a esto quería llegar. Las cadenas carbonadas pueden presentarse, o se presentan en realidad, no siempre, en formato lineal, ¿sí? Las cadenas, la mayoría de las veces, en su gran cantidad, se representan de esta manera. Tienen una cadena principal y tienen unidas ramificaciones. Fíjense acá, yo les hice una cadena en formato lineal, es esta cadena de color verde, y hay, unido a esa cadena de color verde, hay un resto, o mejor dicho, una ramificación. Esto es parecido a un árbol en el que tienen un tronco, una cadena principal, y después de ahí tienen unidas las ramas. Esto es algo muy parecido. Tenemos entonces nuestra cadena principal y la ramificación. Fíjense que yo acá lo que le hice un poquito de estructura, ¿sí? Solamente para mostrárselos en la otra fórmula. Le di un poquito de estructura acá, la fui doblando. Fíjense que la verde tiene 4 átomos de carbono y esta es igual. Es lo mismo, solamente que la doblé. Y en el carbono número 2 tiene unido una ramificación. Carbono, hidrógeno 3. ¿Qué es lo que tengo acá? En el carbono 2 tengo unido una ramificación. Bien. ¿Para qué hice esto? Para que lo puedan ver de esta manera, en la fórmula taquigráfica. En la fórmula taquigráfica lo van a poder ver así. La cadena principal, que es la de color verde, tienen 1, 2, en el 2 tengo la ramificación, 3, 4. Esta es mi cadena principal, esta es mi ramificación. Bueno, y abajo les muestro un ejemplo un poquito más complejo. ¿Cómo me doy cuenta quién es la cadena principal y quién es la ramificación? Porque vamos a suponer que esto esté todo en negro y yo no les haya pintado quién es la cadena principal y quién es la ramificación. ¿Cómo hacen para darse cuenta? Bien,
La cadena principal siempre va a contener mayor cantidad de átomos de carbono. Es decir, que si por ejemplo yo quería tomar, miren el cursor, yo quería tomar este carbono, 1, 2, y doblar acá para abajo, 3, y digo, bueno, esta voy a pintar de verde y voy a poner que sea mi cadena principal. Esta. Voy a decir, bueno, de ahora esta es mi cadena principal. Ok. Tengo 3 átomos de carbono en mi cadena principal. Bueno, esta es la opción 1. Ahora voy a agarrar y voy a decir, bueno, a ver, voy a ver si lo puedo contar de otra manera. Empiezo de vuelta acá. Y digo 1, 2, 3, 4. Y lo tomo así. Esta es mi opción 2. Bueno, como condición yo sé que para que sea mi cadena principal tiene que tener mayor cantidad de átomos de carbono. Si cuento de esta manera, 1, 2, 3, tengo 3 átomos de carbono. Si cuento de mi segunda opción, tengo 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, la cadena que voy a elegir va a ser la número 2. Esa va a ser mi cadena principal. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Bien. Y, por tanto, y por tanto, esta va a ser mi ramificación. La rosa. ¿Sí? Bien. Miren acá, esta es un poquito más larga. Tomé esta como mi cadena principal. ¿Por qué? Porque si la empiezo a contar, empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono tiene. Vamos a suponer que digo, bueno, a ver, lo voy a contar, lo voy a mostrar para que lo vean. Yo cuento de acá para allá, tenemos 11. Ok, acá tenemos 11 átomos de carbono. Bueno, vamos a ver otra opción. Bueno, la otra opción sería contar de acá, pero sería 1, 2, 3, y acá voy a doblar. Acá tengo solamente ¿cuántos? 4. No me sirve como cadena principal. ¿Por qué? Y porque necesito una que tenga mayor cantidad de átomos de carbono. Entonces, esa cadena no me sirve. Bien. Veamos otra. A ver, otra puede ser esta. Empiezo de vuelta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro esta. Tengo 8 átomos de carbono. Tampoco me sirve, porque la roja sigue teniendo 11. ¿Sí? Entonces, estamos en la misma. Suponiendo que quiera, diga, bueno, voy a contar otra más, o con otra ramificación. Bueno, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tomar de vuelta esta, la de arriba. ¿Sí? Me voy para arriba, conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque la más larga sigue siendo la roja. Entonces, siempre cuéntenlos, pero traten de que la mayor cantidad de átomos de carbono sea la que ustedes consideren la cadena principal. Esa es la primera regla. Una vez que identifiqué la cadena principal, en mi caso, la que tiene 11 átomos de carbono, que es la que está pintada de color verde, y yo la marqué con la flecha roja, tiene 11 átomos de carbono, esa es mi cadena principal. Y las rosas van a ser las ramificaciones. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, en el carbono número 1, 2, 3, en el tercero tengo una ramificación, en el sexto tengo 2, y en el tercero tengo otro más. Perdón, en el séptimo tengo otro más. En el 3, en el 6 y en el 7. Fíjense que cuando yo cambio la estructura o la doblo un poquito, mantengo siempre las ramificaciones donde están. Si esta estaba en el 3, acá 1, 2, 3, acá le agrego esa ramificación. Si la doble estaba en el carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está la doble. Y en el 7, esa simple. Bien. Esto lo hice para que puedan verla de esta otra manera, ¿sí? En la fórmula taquigráfica. Entonces tenemos ramificaciones y cadena principal. ¿Cómo identifico cada una? La cadena principal es la que contiene mayor cantidad de átomos de carbono. Y las ramificaciones son las que se adosan a esa cadena. Como elijo la cadena principal, cuento la cantidad de átomos de carbono.
Una vez que los conté, digo, bueno, la que tiene mayor cantidad, esa va a ser mi cadena principal. Bien, veamos acá. Vamos a borrar esto, así. Continuamos. Veamos acá entonces. Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando siempre con las cadenas en formato lineal, es decir, átomos de carbono unidos entre sí a partir de un solo enlace. Es decir, que esos átomos de carbono que están unidos entre sí a partir de un solo enlace, están unidos a partir de uniones de tipo simples. ¿Sí? ¿Qué eran las uniones covalentes simples? Las uniones covalentes simples me indican que cada átomo de carbono se une con otro átomo de carbono compartiendo un par de electrones. Es decir, yo te presto uno, vos me prestas uno. De esa manera se establece la unión entre esos elementos. Unión simple, se presta un electrón, me prestas un electrón. Cada átomo de carbono se une compartiendo un par de electrones. Tal cual se evidencia acá. Esto es en el plano, ¿ven? Estas líneas rojas son las uniones covalentes simples que se establecen entre esos átomos de carbono. Si volvemos a los conceptos anteriores, el átomo de carbono tiene la posibilidad de formar 4 enlaces. Siempre va a haber 4 enlaces que tenga el átomo de carbono y que le den la posibilidad de unirse a otro átomo de carbono o a hidrógeno. Al menos por ahora. Entonces, este primer átomo de carbono tiene 4 restos unidos. Un enlace lo usa para unirse con este carbono, otro con un hidrógeno, otro con otro hidrógeno, otro con otro hidrógeno. Pero tiene los 4 enlaces ocupados. Este segundo carbono tiene un enlace con el carbono de la izquierda, otro enlace con el carbono de la derecha, y 2 que le sobran los usa con los hidrógenos. Este está en la misma posición que el otro. ¿Sí? 2 usa para unirse a diferentes átomos de carbono y los 2 que le quedan, con átomos de hidrógenos. Y al extremo tenemos igual que acá. Uno lo usa con otro átomo de carbono y los otros 3 con hidrógenos. Fíjense que todos ocupan siempre 4 enlaces o 4 electrones, que son los del último orbital. Siempre tiene 4 enlaces el carbono. Bien. Si hacemos un repaso de todo, ¿qué fórmula sería esta? Fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque desarrolla y expresa todos los enlaces, los que se dan entre los carbonos y los que se dan entre los carbonos y los hidrógenos. Bien, entonces tenemos fórmula desarrollada. Fórmula molecular. Bien, acá indicamos cantidad de átomos de carbono y de hidrógenos. ¿Cuántos carbonos tengo? 4. ¿Cuántos hidrógenos? Si los cuento, tengo 10. Entonces, 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, me dicen que la fórmula molecular es carbono 4, hidrógenos 10. Recuerden que la fórmula molecular me indica cantidad de carbonos, cantidad y elemento, el cual interviene en la molécula. Es decir, en este caso tenemos moléculas de carbono y de hidrógenos, ponemos el símbolo carbono, hidrógeno, y ponemos las cantidades de esos elementos. Y por último, tipo de hidrocarburo. Yo dije que sí, esas cadenas de átomos de carbono están unidas a partir de uniones de tipo simple, como están acá, se va a denominar alcano. Tal cual tenemos el nombre acá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay alguno de esos átomos de carbono se quiere unir a partir de una unión doble? Es decir, quiere usar 2 pares de electrones para unirse con otro átomo de carbono. ¿Qué es lo que ocurre acá? Miren acá, tenemos esta unión, en realidad tenemos acá un alcano, carbono-carbono se une con una unión simple, de repente se le van 2 hidrógenos, en realidad se desprenden esos 2 hidrógenos, y estos bracitos les quedan libres a los carbonos, este par de electrones. Acá tiene un electrón y acá tiene el otro. ¿Qué es lo que va a hacer? Se unen. Y le quedan estos 2 hidrógenos que se reacomodan a uno y al otro. Fíjense que los tenemos acá, de un lado y del otro. Y estas se van a unir a partir de unión doble. Se prestan 2 pares de electrones. Entonces, esto se denomina alqueno. Un alqueno, ¿qué es? Es una cadena carbonada que tiene al menos una unión de tipo doble.
¿Sí? Los átomos de carbono están unidos a partir de al menos de una unión de tipo doble. Bien, si volvemos a hacer todo el repaso de lo que estuvimos trabajando, esta fórmula que está marcada con el círculo, ¿qué fórmula es? Desarrollada. ¿Por qué? Porque me desarrolla los enlaces entre los carbonos y entre los hidrógenos. Bien, ¿qué cantidad de átomos de carbono y de hidrógenos tengo? Átomos de carbono, 2. Átomos de hidrógeno, esto está mal, hay un error, son 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Seguramente lo anoté los de acá. Son 4, así que tenemos 4. Entonces la fórmula molecular va a ser carbono 2, hidrógeno 4. Esto podemos usar la corrección. Y si me dice el tipo de hidrocarburo es el alqueno. ¿Por qué un alqueno? Porque hay una unión al menos de tipo doble. Bien. Y por último, tenemos tipo de hidrocarburo alquino. Teníamos alcano, uniones simples, alqueno, uniones dobles, alquinos, uniones triples. Es decir que dos carbonos se van a unir a partir de una unión de tipo triple. Es decir que van a compartir al menos 3 pares de electrones. Fíjense acá. Esto partimos del alcano que teníamos. Estos dos hidrógenos se iban, se desprenden, los tenemos acá, se van 2 hidrógenos, y estos se unen. Acá tenemos una unión doble. Y después, ven que les quedan 2 hidrógenos acá y 2 acá. Estos también se van, estos 2 hidrógenos. Y ahí se forma otra unión, que es la unión de tipo triple. ¿Sí? ¿Ven cómo van dejando ir los hidrógenos y se van uniendo? Dejan ir otros 2 hidrógenos y se van uniendo. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre el carbono tiene que tener 4 enlaces. A ver, si tiene los 4 enlaces ocupados, necesita desprenderse de uno para poder unirse a otra cosa. No puede tener 5 enlaces. No. Si tiene 4 y tiene los 4 ocupados, sí o sí necesita ir desprendiéndose para poder ir generando los dobles o los triples enlaces. ¿Sí? Tiene que desprenderse de los hidrógenos. Si no, le estaríamos agregando enlaces o brazos o electrones y no corresponde. Solamente puede usar 4 electrones. Bien, unión de tipo triple se establece de esta manera entonces, y fíjense que solamente le quedan un hidrógeno de cada lado, a cada carbono. Si quieren se los marco para que lo puedan identificar. Acá teníamos estos dos, que son estos, los primeros que se desprenden, Acá está, se van estos dos. Entonces esta unión es esta. Esta unión, que está acá, va a pasar a ser esta. Primera unión doble. Después tenemos estos, que estos serían los que estaban acá, que habían cambiado de posición. Estos dos que pasaron a estar acá también se van a ir, se van a desprender. Y estos enlaces que estaban acá, que estaban ocupándose con estos hidrógenos que se me van, pasan a ser esto. Pasa a ser la última en realidad. ¿Sí? La segunda teníamos esta. Y la primera, si la quieren ver, ¿dónde está? Acá. Sería la original, la que teníamos acá, en verde. Era esta. ¿Sí? Yo acá lo que les... ¡Ay! Se me fue esto. Yo acá lo que les mostraba era más que nada para que puedan ir identificando y viendo cómo son cómo se van formando, ¿sí? Los dobles y los triples enlaces. Me interesa que quede claro que alcano son uniones simples entre los átomos de carbono. Para que se denomine alqueno, es al menos una unión de tipo doble. Y alquino, una unión de tipo triple. ¿Sí? ¿Por qué al menos una? Porque puede que en una cadena larga de 20 átomos de carbono todos estén unidos de manera simple y haya 2 que estén unidos de manera doble. Entonces, automáticamente esto deja de ser un alcano y pasa a ser un alqueno. Pero todos los demás están unidos a partir de uniones simples, no importa. La preponderancia acá es el doble y el triple enlace. Entonces,
Si tengo 20 átomos de carbono y 2 están unidos a partir de una unión doble, automáticamente toda esa cadena pasa a ser un alqueno. Si tengo 20 átomos de carbono, todos unidos a partir de uniones simples, eso sería un alcano. Y si tengo 20 átomos de carbono y tengo en esos 20 una unión de tipo triple, eso sería un alquino, ¿sí? Al menos que haya una unión doble o triple, automáticamente deja de ser alcano y pasa a ser alqueno o alquino. Bien. Si vamos a hacer esto, esperen que voy a ir borrando esto, si no nos va a aparecer en otro lado. Si vamos a mencionar tipo de fórmula, fíjense, la que está en rojo. ¿Qué tipo de fórmula sería? La que está en rojo sería tipo de fórmula, podemos decir, semidesarrollada. ¿Por qué? Porque fíjense que solamente expresa los enlaces que se establecen entre los átomos de carbono. Entre los átomos de hidrógeno no me muestra cómo están unidos a ese átomo de carbono. Entonces, fórmula semidesarrollada. Perfecto. Cantidad de átomos de carbono y cantidad de átomos de hidrógeno. Cantidad de átomos de carbono que tiene son 2. Cantidad de átomos de hidrógeno que tiene son 2. Entonces, carbonos 2, hidrógenos 2, esa sería nuestra fórmula molecular. Y por último, como hay una unión de tipo triple, puedo decir que esa estructura es un alquino. Bien, repasemos un poquito todo esto. Tenemos unión simple, alcano. Lo tenemos acá. Una unión simple, carbono con carbono. Carbono con carbono se une a partir de una unión simple. Después al resto se unen con hidrógenos. Alqueno, unión doble, sería acá. Fíjense que acá se desprendieron estos hidrógenos y pasaron a tener una unión doble. Esta y esta. Y alquino, unión de tipo triple. Otro hidrógeno se fue, y otro hidrógeno se va, y esos bracitos se unen entre ellos. Y forman 1, 2, 3. Una unión triple. ¿Sí? Alcano, unión simple, alqueno, unión doble, alquino, unión triple. Bien. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Para que puedan ahora realizar la actividad e identificar si es un alcano, un alqueno o un alquino, y repasamos algo de fórmulas de representación. Veamos, a ver. Tipo de hidrocarburo, entonces, alcano, alqueno, alquino, si es simple, doble o triple. Fórmula de representación, ya las conocemos, desarrollada, semi-desarrollada o taquigráfica. Fórmula molecular, indicamos la cantidad de átomos de carbono y de hidrógenos, y le sumamos la cadena principal y la ramificación, si la podemos ver también. Veamos esta cadena. En esta cadena tenemos, a ver, una unión doble, después el resto son todas uniones de tipo simples. En esta unión doble, automáticamente puedo decir que si hay una unión doble, es un alqueno. Bien, ¿qué tipo de fórmula es? Solamente me exponen los enlaces entre los carbonos, entonces la fórmula es semidesarrollada. Y si tengo que contar la fórmula molecular, cuento los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. 1, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 8 átomos de carbono. ¿Cuántos hidrógenos? 3, más 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16. Carbono 8, hidrógeno 16. Perfecto. Y si me dice, bueno, a ver, ahora necesitamos que indiques la cadena principal. Bien, en la cadena principal, si hay un doble o triple enlace, lo tengo que agregar. O sea que voy a tomar esta como cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Esa es mi cadena principal. Y estas serían mis ramificaciones. ¿Sí? Bien. Veamos ahora. Acá. Por lo que veo, es una fórmula taquigráfica. ¿Sí? ¿Por qué? Solamente se expresan los extremos, pero después todos los demás enlaces están unidos a partir de los trazos.
No veo el símbolo del elemento ni las cantidades. Entonces, taquigráfica. Bien. Alcano, alqueno o alquino. Y acá, dobles enlaces o triples yo no veo. Entonces, si no hay ni dobles ni triples enlaces, es un alcano. Están todos unidos a partir de uniones simples. Fórmula taquigráfica, dijimos, y contamos las cantidades de átomos de carbono. Contemos las cantidades. 1 acá, 2, 3, 4. Fíjense que siempre los extremos son, o los vértices. 5, acá hay otro vértice, 6, este 7, otro extremo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tengo 13 átomos de carbono. Los hidrógenos, bueno, yo se los agrego, pero ustedes con que sepan identificar la cantidad de átomos de carbono, a mí me alcanza y está bien. Si también tengo que mencionar... perdón, chicos. Si tengo que mencionar también la cadena principal, voy a mencionarla y voy a ver... No voy a borrar eso. Voy a ver dónde hay mayor cantidad de átomos de carbono. En este caso es más fácil o más sencillo para ver. ¿Por qué? Porque los tengo acá, en formato lineal. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si voy 1, 2, si voy por este lado, por la primera ramificación, tengo 1, 2, 3, 4. No. Si voy por este otro lado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tampoco. Entonces, en formato lineal va a ser mi cadena principal. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Bien. Entonces, alcano, fórmula taquigráfica, dijimos. Carbo, cantidad de átomos de carbono y cantidad de átomos de hidrógeno. Bien, voy a borrar esto así. Continuamos con el otro. Esto, adiós. Bien. Veamos acá. Bien, acá ¿qué tenemos? Tenemos al menos una unión de tipo triple. Así que automáticamente, si es una unión de tipo triple, al menos una, es un alquino. Bien, fórmula de representación. Y acá tengo elementos. Tengo los símbolos. Así que taquigráfica no es desarrollada tampoco, porque no me desarrolla los enlaces con los hidrógenos, sino que es semidesarrollada. Y la cantidad de átomos de carbono que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cantidad de átomos de hidrógeno, 3 y 3, 6, 7 y 3, 10. Carbono 6, hidrógeno 10. Acuérdense que cuando el hidrógeno no tenía ningún subíndice, significa que hay 1. Bien, y si tengo que mencionar la cadena principal, en este caso es más sencillo, es esta. Esta cadena es súper larga. Va, súper larga. 5 átomos de carbono. Ahí está. Y esta sería nuestra ramificación. Tenemos otro ejemplo más. Si quieren, ponen pausa al video y indican ustedes qué tipo de cadena es, si es alcano, alqueno, alquino. Fíjense que al menos tiene una doble, así que vean qué es. Fórmula, qué tipo de fórmula es. En este caso desarrolla todos los enlaces, así que véanlo. Y cantidad de átomos de carbono y hidrógeno. Pónganle pausa, anótenlos y después lo continúan viendo. Yo ahora los voy a mostrar. Es un alqueno, fórmula desarrollada, fórmula molecular. Y esta última, esta fórmula taquigráfica. En esta fórmula taquigráfica van a ver que acá hay un triple enlace. Enlace 1, 2, 3. O sea que es un alquino. Fórmula taquigráfica, como les dije. Y cantidades, en este caso, cantidades de átomos de carbono. Vamos a contarlos y mírenlos. No les voy a dar estas fórmulas, pero es para que las puedan ver, ¿sí? Para que empiecen a trabajar un poquito. Cada vértice o cada extremo es un átomo de carbono. Un extremo, un átomo de carbono.
Este es otro vértice. Otro átomo de carbono. Otro vértice. Un extremo. Acá no tengo vértices. Pero estas líneas de arriba y de abajo me están indicando que llegan hasta ahí. Que hay algo ahí que las mantiene ahí y que no las estira más hasta los otros vértices o los otros extremos. Entonces acá y acá tienen que haber átomos de carbono que se estén uniendo entre sí a partir de una unión de tipo triple. Y después en este caso el de arriba, se une a partir de una unión simple con este otro que está en este vértice. Lo mismo con este, se une a partir de una unión simple con el que está en este vértice. ¿Sí? Esto es para que los puedan ver. Acá tengo otro, un vértice, acá tengo otro vértice, un extremo y el último extremo. Uy. Bien, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Si los cuento, tengo 4 acá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 átomos de carbono. Acá, 11 átomos de carbono, bueno, yo les agregué los hidrógenos. Bien, me interesa que puedan identificar al menos los átomos de carbono. Bien, veamos ahora. Ya sabemos identificar alcano, alqueno, alquino. Sabemos que si tiene al menos una unión de tipo doble es un alqueno, si tiene una unión de tipo triple es un alquino, y si todas las uniones que se establecen son simples, es un alcano. Bueno, vamos ahora a intentar dibujar. ¿Cómo intento dibujar? Bueno, de la siguiente manera. A mí me dice, realiza la fórmula desarrollada de... Vamos a agarrar esto. Realiza la fórmula desarrollada de un alcano de 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Ok, vamos a hacer un color verde. Está bien. Me dice fórmula desarrollada. Bueno, de un alcano. Si es un alcano, ¿qué tiene que tener? Alcano, todas las uniones son de tipo simple. Muy bien. Todas las uniones de tipo simple. ¿Cuántos átomos de carbono son? Según lo que me dice acá, 3. Y 8 son de hidrógeno. Ok, entonces. 3 carbonos y 8 hidrógenos. Difícil de escribir con esto, chicos, así que ténganme paciencia. Bien, dibujo los 3 átomos de carbono. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Para que sea alcano, yo sé que las uniones entre esos carbonos tienen que ser simples. Porque un alcano, unión simple. ¿Listo? Uno a estos átomos de carbono, los uno. Uniones simples, perfecto. Yo tengo una cosa menos. Es decir que esto ya lo hice, 3 átomos de carbono y que sea un alcano. Perfecto. ¿Y ahora qué me falta? Me falta agregarle esos 8 hidrógenos. ¿Y cómo se los agrego? ¿Le pongo acá H3, H2? No, ¿por qué? Porque me dice fórmula desarrollada. Si me dice fórmula desarrollada, lo que yo tengo que hacer es desarrollar cómo están unidos a esos hidrógenos. Fíjense, este carbono tiene una unión con otro carbono, así que tiene un enlace ocupado. Todavía le faltan 3. Ocupa este con un hidrógeno y ocupa uno más con otro hidrógeno. Lo voy a mostrar así porque si no, no puedo. Ya tiene 3 enlaces, le falta uno. Otro hidrógeno. Bien. Este carbono del medio tiene 2 enlaces ocupados. O sea que para completar los 4 todavía le quedan 2 disponibles. ¿Qué va a hacer? Y lo va a completar con 2 hidrógenos. Y este último, y está lo mismo que este, tiene un solo enlace unido con otro carbono y le quedan 3 disponibles. Uno con un hidrógeno, otro con otro hidrógeno y otro con otro hidrógeno. Bien, listo. Ahí ya cumplí entonces con esta condición también. Y con la condición de que sea fórmula desarrollada. Entonces, acá ya tengo mi cadena armada.
Esta cadena me representa lo que me está pidiendo. Un alcano que tenga 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y que esté unido a partir de uniones de tipo simple. Bien, veamos otro. Voy a ir borrándoles así. No nos aparece en la otra diapositiva. Veamos el otro. Esto se lo podemos dejar. Ahí está. Veamos acá, a ver. El segundo nos va a decir lo siguiente. Denme un minuto si les borro todo para que no les aparezca en la otra diapositiva. Bien. En el segundo nos va a pedir acá. Realiza la fórmula desarrollada y semidesarrollada, es decir, nos pide 2 fórmulas. Vamos a hacer una y después la otra. De un alqueno de 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Ok, entonces, empiezo. Primero, para que sea un alqueno, ¿qué tiene que tener? Para que sea un alqueno tiene que tener al menos una unión de tipo doble. Vamos a hacerlo así, para que sea mejor y más fácil. Vamos a hacer así. Tiene que tener al menos una unión de tipo doble, alqueno. Ok. Necesitamos 4 átomos de carbono a usar y 8 de hidrógeno. 8 átomos de hidrógeno. Perfecto. Y me pide 2 fórmulas. Fórmulas desarrollada y semidesarrollada. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero dibujo los átomos de carbono. Bueno, este se nos fue. Ahí está. 4 átomos de carbono unidos entre sí. Muy bien. Están todos unidos a partir de uniones simples, pero a mí me pide un alqueno. O sea que alguno de estos tiene que tener una unión doble al menos. Una unión doble. Vamos a hacerle una unión doble. Le voy a hacer una unión doble al primero. Entonces, este carbono con este tiene una unión doble. Esto es un alqueno. Listo. Con esto ya cumplí. ¿Cumplí con que tenga 4 átomos de carbono? Perfecto. Ahora, ¿qué me falta cumplir? Me falta cumplir que tengan los 8 hidrógenos. Bueno, empiezo a completar entonces. Este carbono tiene un solo enlace, así que le faltan 3 por completar. Le vamos a agregar los hidrógenos. Acá le faltan 3. Este carbono tiene 2 enlaces usados, así que le falta todavía completar 2 más. Los vamos a agregar con esos hidrógenos. Este carbono tiene 3. Tiene 1 con este y 2 con esto, así que tiene 3 enlaces usando. Le falta completar con 1. Vamos a usarlo acá. Y este último átomo de carbono tiene 2 enlaces que está usando. Así que le falta, para completar los 4, le faltan, ahí está, 2 más. Que a ese le vamos a agregar esos hidrógenos. Fíjense que si ustedes van haciendo la cuenta de que cuántos le faltan y cuántos tienen, y siempre completan 4, 4, 4, 4, va a llegar cuando terminen, siempre les va a coincidir con los hidrógenos que les piden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, cumplo con esto también. ¿Sí? En este caso, esta fórmula, ¿cuál sería? En este caso tenemos la fórmula desarrollada. Fórmula desarrollada. Bien. Si quiero hacer la semidesarrollada, ¿cómo la hago? De la siguiente manera. Fórmula semidesarrollada. Un átomo de carbono, unido a partir de una unión doble, con el segundo. Lo que estoy haciendo es copiar solamente lo del medio por ahora. Un enlace simple con este átomo de carbono, un enlace simple con este último. Y ahora, ¿qué hago? Ajusto los hidrógenos, pero no les hago los bracitos como acá, sino que agrego acá una H. ¿Y cuántas H's tiene unido este carbono? Tiene 1, 2, 3. Listo, entonces hago esto. Hidrógeno 3. Este segundo átomo de carbono acá, ¿cuántos hidrógenos tiene unido? 1, 2. Listo, entonces pongo H, 2.
¿Cuántos hidrógenos tiene unido? 1. Entonces pongo solamente la H. No pongo el 1. Se da por sobreentendido que hay uno solo ya. Y este último, este átomo de carbono, que tiene un doble enlace con este otro carbono, tiene 2 hidrógenos. Ok. Entonces anoto H2. Fórmula desarrollada, fórmula semi-desarrollada. De esa manera cumplí con toda la consigna. Armé las fórmulas. Cumplí que sea un alqueno, cumplí que tenga 4 átomos de carbono, cumplí que tenga 8 átomos de hidrógeno y cumplí en la fórmula desarrollada y en la semi-desarrollada. ¿Sí? Bien. Bueno. Hasta acá tenemos un poco de todo. Hasta acá tenemos un poco de todo el resumen que estuvimos haciendo. ¿Sí? Tenemos fórmulas de representación, tenemos hidrocarburos ahora, alcano, alqueno, alquino, fórmula molecular, indicamos las cadenas principales, las ramificaciones, ¿sí? La idea de esto es que vayamos de a poquito a ir agregando conceptos para que ustedes puedan ir trabajando con todo lo que nosotros estuvimos viendo. Así que bueno, la actividad del día de hoy consiste en armar 4 cadenas, así como armamos a lo último, 4 cadenas que cumplan con esos requisitos, con la cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, que sea un alqueno, alcano o alquino, según les solicite, y que puedan indicar en algunos casos la fórmula molecular. En algunos se los piden, en otros no. ¿Sí? La fórmula molecular es la más sencilla. Así que bueno, dudas, preguntas, consultas, me las hacen llegar, me mandan un mensajito y les contesto. Así que bueno, hasta acá tenemos un poco de todo. Les recomiendo que vayan viendo los trabajos anteriores o las actividades anteriores, no se dejen estar porque vamos sumando cada vez más cosas, ¿sí? Y arrastramos lo que ya vimos. Así que no dejen de lado las otras actividades porque todas se van complementando y se van sumando. Si no entendí lo otro, esto se me va a hacer más difícil todavía, ¿sí? Así que ya saben, cualquier duda o pregunta que tengan, o algo que no entiendan, me consultan y yo los ayudo. Así que bueno, también les voy a dejar un link de un enlace en el que hago un resumen de todo. Así que si lo pueden ver, también véanlo. Sobre todo si tienen actividades muy atrasadas. Si tienen actividades muy atrasadas, les recomiendo que lo vean. Ahí les armo el resumen desde elementos químicos, que fue lo que vimos en el diagnóstico, hasta compuestos orgánicos, que es lo que estamos viendo ahora. Así que hasta hidrocarburos en realidad. Así que bueno, que tengan una muy bella semana y espero sus dudas y sus consultas. Adiós.